la idea que hoy día podamos conversar un poco de mi experiencia en el mundo de las grandes corporaciones y también en los desafíos que las startups están teniendo a la hora de vincularse con ellos. Bueno, yo siempre pongo el contexto. Yo nací el año 75, no sé por qué está el 76, me estoy quitando la edad, en un Chile que claramente es muy distinto al Chile de hoy. Y el concepto de cambio, nosotros pensamos que es algo que se está acuñando hoy, pero la verdad es que desde los tiempos inmemoriales, las generaciones más viejas, como la mía, encuentran que el mundo está cambiando. David Bowie siempre decía que changes es parte y que los adolescentes o jóvenes son los que van a venir a transformar el mundo. Así que esta época de cambios no es novedosa, pero sí yo creo que se conjugan un montón de cosas que hicieron acelerar un poco el mundo empresarial o los cambios que estamos viviendo como empresas y como sociedad. La forma como nos comunicamos cambió claramente con la pandemia. La foto ya casi no existe. Mis niños, de hecho, cuando les muestro fotos, el más chico hace así con el dedo para ver si la pueden agrandar o no. Y la forma de trabajar, ya veníamos haciendo modelos especulativos de que iba a cambiar, pero la pandemia vino a transformarlo diametralmente. Hoy en día son pocos los que van a la oficina y somos muchos los que ya trabajamos desde cualquier parte. De hecho, ustedes aquí están trabajando. Y como el cambio es una constante, la idea es que empecemos a desentrañar cuáles son los ingredientes que estamos viviendo como empresa y como startups para adaptarnos a ese cambio. Estos tiempos de cataclismo agitado, de disrupción política también, de disrupción tecnológica y también de una crisis medioambiental han venido a poner como en jaque los valores que entendíamos como algo permanente tal vez a la hora de entender la empresa del siglo XX, una empresa robusta, una empresa que tenía todas las certezas, que sabía cómo generar ingresos, que encontraba valor en la manera en que hacía las cosas y donde no tomaba mucho en cuenta estos factores de cambio y donde una crisis sanitaria nos vino de verdad a desarmar los modelos de negocio y a tensionar el cómo vamos a entender la empresa de aquí al futuro. Y yo siempre digo esto y no es por esotérica, pero también estamos viviendo una crisis espiritual súper profunda. ¿Qué entendemos como éxito? ¿Qué entendemos como modelos exitosos? ¿Y cuáles son los factores que vamos a tener que meter en la juguera para que las empresas tal como las conocemos sobrevivan en el futuro? Y me encanta citar a Leonard Cohen, a mí me gusta mucho la música, y Leonard Cohen decía que there is a crack in everything and that's how light gets in. Y la verdad es que yo creo firmemente en eso. Si no existen quiebres, si no vemos la crisis como una oportunidad, no hay forma de que entren nuevas soluciones, no hay manera de que entendamos la transformación y que saquemos provecho a esas oportunidades. Y muchos afirman en el mensaje de Santo Tomás, ver para creer, y yo creo que en el mundo de la empresa hoy hay que creer para ver. Porque si no nos tiramos al río, si no hacemos las apuestas profundas, la verdad es que no vamos a llegar muy lejos. Bueno, y de eso les quiero contar un estudio que hicimos. El año pasado, en la mitad de la crisis, entrevistamos a casi 100 empresas y les preguntamos en qué estado sentían que estaban de acuerdo a estas reglas del juego que estaban cambiando. Nosotros pensábamos que la mayoría de las empresas iban a decir que estaban en una crisis profunda, que estaban paralizadas y que no sabían bien cómo actuar. Y la sorpresa es que nos encontramos que el 60% de la muestra de las empresas encuestadas se declaraba estar en un estado de ánimo de exploración y transformación. ¿Qué significa eso? O sea que a pesar de todas las dificultades que estaban teniendo en las cadenas logísticas, en la manera de llegar al mercado, cuando teníamos totalmente bloqueados muchos activos y paralizados muchas operaciones, las empresas así todo se declaraban en un modelo de exploración y transformación. Y eso ocurrió en pocos meses. Cuando habíamos evaluado lo mismo post-estallido social, las empresas estaban mucho más paralizadas y mucho más miedosas. Entonces nosotros decíamos, aquí hay una nueva realidad que tenemos que evaluar,
donde la empresa post pandemia no va a volver a ser la empresa que solía ser, sino una empresa totalmente distinta por estos factores ambientales, por estos factores económicos y también por una sociedad mucho más demandante. Y claramente la empresa no va a volver a ser lo que nosotros conocíamos como empresa. Si bien algunas se resisten y están diciendo que quieren volver a lo que eran, las empresas se dan cuenta que el éxito va a depender de cómo se empiecen a adaptar y cómo se empiecen a vincular en este mundo cambiante. Y ya sea por una convicción realmente profunda o porque es la nueva realidad que van a tener que adaptarse, este mindset empieza a tener ingredientes distintos. Y aquí tengo a dos colegas míos de la SOFOFA, y esto también lo estamos viendo cuando le hacemos las preguntas a las empresas, ¿qué está cambiando? ¿Cuáles son los factores que empiezan a tomar mucho más énfasis y donde tenemos que empezar a poner las fichas? Y aquí yo les voy a decir que tomo algunas frases de los empresarios que decían que el objetivo hoy en día es tener un propósito que logre inspirar, conectar y finalmente generar modelos de colaboración. Ponte tú aquí, decía alguno. Y cambiar el rumbo a una gran empresa es súper difícil porque las empresas siguen cierta inercia y mover un transatlántico requiere detenerse y las empresas no nos podemos detener. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Compañías que sean capaces de adaptarse, que tengan equipos súper potente, autónomo y en quienes confiemos para que este aprendizaje vaya sentando, permita agilizar la toma de decisiones y también reconocer que en las grandes empresas no sabemos todas las respuestas y tenemos que empezar a mirar alrededor para encontrar las claves de esas respuestas. Y aquí esta me encanta porque las preguntas fundamentales sobre el futuro se removieron. No tenemos varita mágica, no tenemos bolita de cristal. Y en el fondo tenemos que estar conjugando el business as usual con la mirada de futuro y mientras hacemos eso hay que ser un poquito malabaristas. La obsolescencia es una realidad. Yo creo que las empresas que no se den cuenta de eso están destinadas a la muerte y de alguna forma estábamos acostumbrados a hacer las cosas con cierta inercia y no nos habíamos dado cuenta que había otras maneras de hacer. Y yo no sé, parece que si ustedes tienen algunas claves o creen tener alguna clave de cómo piensan que las grandes empresas se están movilizando. ¿Alguno tiene alguna respuesta? ¿No? ¿Quieren que yo les dé las pistas? Bueno, aquí yo estructuré ciertos mapas de desafío y en como 4 verticales que aparecen. Unas son referidas a la alta dirección y los gobiernos corporativos, otra a la manera de hacer negocio o los modelos de negocio, otra como a las capacidades y otro el mundo de las personas. A mí me encanta que haya aparecido esto, que en el mapeo cuando empezamos a buscar respuestas hayan salido estas dimensiones y estos ejes transversales a todas las industrias, no solo al retail, a las industrias extractivas, a industrias más tradicionales, sino que en general estos fueron componentes que aparecen muy fuerte en todo tipo de empresas. En el mundo de la alta dirección, el contar con un sentido de propósito que resuene, no solo en los colaboradores, sino en el sistema completo. Hoy en día tenemos clientes cada vez más demandantes, se nos mezcla un poco las barreras entre quién es un cliente, quién es un consumidor, quién es un colaborador, y tenemos esos límites mucho más difusos y nos exige tener un propósito que de verdad resuene, que lo que yo digo lo haga y que ese hacer también vaya a transformar el mundo de alguna forma. Esto requiere tener liderazgos súper activos. No podemos tener más gobiernos corporativos que se sienten a mirar solamente el EBITDA, sino que también tengan una capacidad de estarse haciendo preguntas, de estarse adaptando constantemente y que tomen decisiones súper ágiles. Yo he visto con sorpresa y con mucha gratitud, diría, que lo que antes en un directorio tomaba 6, 7 meses en cortarse el queque, hoy en día en un directorio ya lo estamos logrando. Cuando tú llevas conversaciones difíciles o conversaciones que exigen una toma de decisiones ágiles, los directorios están entendiendo que en la medida que resuelvan vamos a lograr desafiarnos y vamos a lograr como resolver problemas que antes se tomaban mucho más tiempo.
Y en ese sentido los modelos de negocio ya no son tan cortoplacistas, estamos viendo que los negocios tienen que tener una sostenibilidad mucho más de largo plazo, y en esa sostenibilidad no solo tiene que ver con el tema de la innovación, la creatividad y la inteligencia que tenemos para repensar los negocios, sino también con cómo nos vinculamos con el ecosistema y con las alianzas estratégicas. Hoy en día ya no basta con tener un corporativo que esté buscando a qué startup me voy a comprar y solo pensar en M&As, sino que cómo entendemos esta colaboración mutua y qué activos trae cada uno de los componentes a la mesa. No solo a la espalda financiera que una gran empresa tiene y el espacio para poder pilotear, sino también la agilidad que traen las startups y en ese sentido cómo entendemos esta colaboración mucho más radical. Después les voy a volver a ese capítulo. ¿Y dónde están estos activos, estas capacidades que vamos a necesitar tener? Es una digitalización muy profunda, entender que hoy en día no basta con tener sistemas robustos. Yo siempre me río un poco cuando tú le preguntas a las grandes empresas si están entrando en el mundo de la digitalización, te respondan con que automatizaron cierta planta, porque eso es como el desde, y hoy en día no basta con automatizar procesos, sino que de verdad creer que el componente digital va a cambiar la manera en que yo entiendo desde el delivery hasta cómo comprendo y analizo la data que mis clientes están generando. Por otra parte, vuelve a aparecer esta agilidad o flexibilidad operacional, la falla rápida. Yo creo que es algo que nos enseñó esta pandemia y que el mundo de la startup nos está trayendo cada vez más al mundo del corporativo. Cómo yo fallo, cómo yo aprendo de mi falla y cómo no castigo el error. Por otra parte, las nuevas maneras de trabajar y estructuras organizacionales, ya no tan jerárquicas, sino mucho más horizontales, donde nosotros vemos el valor de los equipos, de los que están metidos en terreno. Hoy en día el conocimiento experto está mucho más en el día a día, en lo que estoy haciendo en una planta, y no solamente en los altos corporativos y en las altas gerencias. Y aquí hay un pivote nuevo que yo encuentro que es el capital humano, con habilidades para mantener esta incertidumbre. En las empresas entendíamos la capacitación como un factor que no era determinante del éxito futuro. Hoy día yo creo que tenemos que entender que la capacitación, el aprender a aprender, el estar todo el tiempo cuestionando cuáles son las habilidades que vamos a requerir, es una pieza fundamental para que las empresas sigan creciendo. Y ahí en la tarde les recomiendo, porque van a haber charlas súper buenas con respecto a cómo se desarrolla el capital humano y cuáles son los instrumentos que hoy en día tenemos, no solo de la mano con Sense, sino con algunas OTIC, y ahí la OTIC de la SOFOFA está haciendo cosas súper interesantes como Relink y Talento Digital. Así que busquen por ahí las charlas y fíjense en los paneles que van a estar. Y eso significa un nuevo trato, no solo con las personas que trabajan al interior de las empresas, sino también con comprender que el cliente tiene toda una dimensión humana y que una vez que yo le fallo a un consumidor, es muy difícil recuperar la confianza perdida. Las empresas tienen que entender que hoy en día no basta con dar un buen delivery de soluciones, sino que el servicio de postventa es sumamente relevante. Y cuáles van a ser las respuestas rápidas, no solo para que llegue el producto al mercado, sino también cuando tienen una queja, cómo voy a responder frente a esas demandas. Y ahí también yo creo que hemos descubierto que en los colaboradores un compromiso tremendo, y si ellos están nuevamente enganchados, tienen un engage con ese propósito resonante, es mucho más fácil que ellos sean nuestros aliados y a la hora de generar valor, contar con ellos. Y aquí hago como una pequeña resumen, entonces digitalización profunda, un propósito que resuene, entrar a este nuevo juego donde las personas son las claves, es desde la dimensión humana, no solo desde el modelo de negocio como EBITDA, como lo conocíamos anteriormente, y este liderazgo mucho más integrativo, que sea ágil, que entienda que las decisiones las tenemos que tomar en corto plazo, pero también con una mirada sin castigar el error. Y ahí yo creo que hay que entender que para que el propósito de las empresas conecte con el propósito de las personas, tenemos que entender que este propósito significa una vida bien vivida. Y para eso estamos llamadas también las empresas, para entregar servicios, para entregar productos que permitan cambiar la vida de las personas. Y esas condiciones permitan que cada uno de nosotros florezca en toda su dimensión. Hay una clave que yo creo que tiene que ver con estos ecosistemas colaborativos. La inteligencia colectiva es el secreto de la supervivencia de nuestra especie. Hay algunos
economistas que dicen que si no nos tomamos en serio esto, la humanidad va a desaparecer de aquí al 2100. Tenemos un desafío enorme de tomarnos el tema de crecer, pero de crecer con mucho más conciencia. Y aquí, bueno, lo he repetido harto, pero la agilidad se gana desde la horizontalidad y la desburocratización, y que finalmente parte por uno mismo. Entonces, ¿cuán dispuestos estamos a que esto ocurra? Y aquí entramos en esa metamorfosis radical. La lógica de la empresa grande en tiempos de crisis que estaba con el diente afilado para ir a comprarse una empresa chica, yo creo que desapareció. Tenemos que entender que en la cadena de valor global, si a una pyme que es proveedora mía le va mal, finalmente es a mi negocio el que le está yendo mal. Si yo soy abusiva en mis prácticas, no solo con los clientes, sino con las startups que me están proveyendo servicios tecnológicos o servicios de logística, me va a ir mal finalmente al final del camino. Y que esta colaboración radical exige un ecosistema muy virtuoso, donde corporativos y startups estén trabajando juntos, no solo porque a una startup le conviene trabajar en un ecosistema donde va a tener espaldas, donde va a tener clientes donde pilotear, donde va a tener tal vez un recurso financiero mucho más asequible que si lo tuviera que ir a buscar solito. Pero por otra parte, yo creo que las grandes empresas tenemos que entender este espacio no solo como un lugar de aprendizaje o de robarme una buena idea y traerla de cara para dentro del corporativo, sino que ir como aliados a la hora de construir valor. Y ese es el desafío que encuentro de estos 2 días, de cómo los emprendedores pueden conocer corporativos, los corporativos que ahora se ha puesto de moda, arman Corporate Ventures y Corporate Venture Capital, que no es lo mismo. Y un poco entran en esta lógica del no more, not yet, que a mí me encanta, hago cita porque es de Lisa Gansky. Y las empresas siempre estamos coexistiendo en un pasado que ya no es y en un futuro que todavía no existe. Y en ese sentido, estar en la mitad de la ola no es fácil, porque no tenéis varitas mágicas, no tenéis clarividencia para saber lo que va a venir. Y ese futuro incierto es lo único que me va a prevenir que una empresa muera. Las empresas alcanzan su grado de aristocracia y después entran en una decadencia, y si no logran encontrar un nuevo modelo de negocios que le permita subir esa curva a otro producto, la verdad es que está bastante destinada a morir. Ni siquiera les voy a mencionar los casos, pero Kodak estuvo incubando dentro de su empresa la cámara digital, la desestimó porque tenía ventas millonaria y dijo, ¿para qué si el business as usual me sigue funcionando? Pero no se hizo esas preguntas a tiempo y el negocio ya sabemos que murió. Entonces, ¿cómo a un gran corporativo lo acercamos a este mundo del nacimiento de nuevas empresas? Y eso es lo que están haciendo muchas grandes empresas, y nosotros en Chile ya no estamos lejos de eso. Está ocurriendo, hay hartos corporativos que ya están incubando sus propios corporate ventures. A mí me encanta poner este ejemplo donde tú tenés desde el inicio una idea temprana, incipiente, cómo llega una estabilidad a su aristocracia y después a su proceso de muerte. Y me encanta poner el caso de Google. Google ya sabe que está en un proceso de aristocracia, que ya va en la curva de decadencia. Pero ¿por qué entonces empieza a mirar proyectos, incubar nuevas startups, adquirir y poner fichas en otro tipo de negocios? Porque sabe que esos negocios después le van a dar la estabilidad futura. Pero también es suficientemente humilde para dejar morir proyectos que no les fue bien, como Picasa o no sé si se acuerdan de los Google Glass. Bueno, y en ese mundo del corporate venture, yo creo que todavía está bien incipiente en Chile, pero tenemos ciertas como úteros, yo digo, donde permiten convivir los dos mundos, el mundo del ágil, innovador, disruptivo de una startup dentro de un gran corporativo, y hay que resguardar ciertas cosas para que eso pase de forma adecuada. Y ahí yo veo un muy buen instrumento que son los company builders. ¿Alguno de ustedes conoce ese concepto? ¿No? Bueno, los company builders son empresas que crean empresas. Y por lo general, los startup studios o los company builders se anidan dentro de un corporativo, teniendo todas las facilidades que le significa estar en un corporativo, pero estableciendo un útero aparte,
dándole toda la agilidad para que esas startups, que tú sabes, el mundo de los emprendedores es mucho más ágil, se hace preguntas más rápido, falla temprano, se equivoca y no tiene miedo a ese error, no lo maten las grandes corporaciones. Entonces, el instrumento del Company Builder está funcionando súper bien. Hay varios Company Builders exitosos en Chile y en el mundo. Y tenemos, yo creo que seguir proliferando esa virtuosidad entre corporativos y el mundo startup. Por otra parte, también está la búsqueda de startups en etapas incipientes, tempranas, y los corporativos están metiendo con sus propios venture fichas en esas startups incipientes. Y otro ya es el antiguo mundo de adquisiciones, M&As que nosotros solíamos conocer. Y esos tres componentes están dándole forma al mundo del Corporate Venture Capital. En las tardes también sé que van a venir a hablar de eso y que hay un panel bien interesante, así que no se vayan, quédense ahí. ¿Y cómo disminuir el riesgo? Yo creo que el riesgo siempre está presente. Si no entendemos que el riesgo es parte de la aventura, la verdad, mejor no emprenda y dedíquese a cosas más estables. Y yo creo que las grandes empresas que no se atrevan a emprender, que no se atrevan a trabajar con startups, va a costarles mucho más sobrevivir en el tiempo. Yo los invito a creer el cuento, a atreverse y a trabajar colaborativamente, a no tenerle miedo y sí ser súper rigurosos en el mundo de la métrica. Esto de emprender no es hippie, esto de emprender, hoy día tenemos hartos KPIs que permiten ver el éxito. Averigüen un poquito más sobre los Innovation Options, yo creo que por ahí va la clave. Y gana el que aprenda más rápido, po. Así que aquí no se asusten, toquen las puertas de los corporativos están con ganas, saben que tienen desafíos importantes y que solo lo van a resolver si lo hacen con emprendimientos y emprendedores comprometidos. Así que el futuro ya está aquí y las oportunidades están en todos lados, así que vayan y búsquenlas. Y el que quiera, just do it. Si quieren hacerme alguna preguntita, estoy abierta. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O no? Dijeron que teníamos tiempo para preguntar. ¿Usted quiere hacer pregunta? Ya, bacán. Gracias. Bueno, IDEMAX es una consultora de transformación de negocio. Nosotros partimos hace 10 años acompañando a las grandes corporativos y a las grandes empresas en hacerse preguntas estratégicas sobre cuáles eran los modelos de negocio que los iban a permitir sobrevivir en el tiempo. Y la verdad que parecía un poquito como diseño especulativo y medio futurista, pero no tiene nada de especulativo ni futurista. Nosotros con metodologías ágiles y bien alineados con el design thinking, partimos haciendo como conversaciones muy estratégicas con las grandes corporaciones. Tenemos una unidad de negocios que ayuda a las empresas a incubar pilotos y MVPs de proyectos transformacionales. Y hoy en día también tenemos el área Ventures como bien abiertas, apoyando a corporaciones que están armando sus propios company builders. En ese sentido tenemos una vinculación bien cercana al mundo y el ecosistema de las startups, pero también conocemos muy profundamente el dolor de las grandes empresas. Y eso nos permite hacer un match como bien perfecto entre qué están necesitando o cuáles son los dolores comunes a las grandes industrias. Y como somos agnósticos a las industrias, sabemos aprovechar el conocimiento que se genera desde el mundo de la educación y se transfiere al mundo de la banca, o de una gran industria extractiva, aprovechar el conocimiento de una empresa de servicios. Eso nos ha permitido tener como un portafolio súper robusto de proyectos bien exitosos en el pasado. Hoy en día estamos trabajando con agro, con mineras, con retailers y en company builders bien vinculado al mundo de la movilidad y de la energía. Es un poquito. Gracias.